Buenas tardes. Hace 8 días Claudia compartió con ustedes en el tema para la iglesia, el tema de predicación acerca de por qué celebrar. Y al final de su predicación compartió acerca de por qué deberíamos estar agradecidos. Hoy voy a continuar con ese énfasis acerca del por qué agradecer. ¿Por qué deberías estar agradecido en este año? Esta es una de las maravillosas tareas que Dios nos da, el poder reconocer cómo es que Dios se ha estado moviendo y cómo Dios obra en nuestras vidas. Yo te quiero invitar a que vayamos a la palabra de Dios y vamos a leer Romanos capítulo 1 y vamos a leer desde el versículo 22 en adelante. Dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. La palabra de Dios dice que si tú ya has conocido a Dios, debes glorificarlo. ¿Y cómo glorificas a Dios después de haberlo conocido? Este versículo, el versículo 21 de Romanos 1, nos dice que glorificamos a Dios cuando le damos gracias a Él. Y el darle gracias a Dios realmente es una vacuna contra dos cosas que pueden afectar tremendamente el corazón del ser humano. Uno es el envanecimiento de los pensamientos, cuando tú te sorprendes pensando en cosas que no edifican, y el otro es el entenebrecimiento del corazón. Y es cuando el corazón, en lugar de amar, en lugar de ensancharse, se estrecha. En lugar de amar a Dios y amar a nuestro prójimo, se va llenando de tinieblas, como de telarañas. Ya no amamos, ya no somos generosos, ya no nos ponemos en los zapatos de otros, dejamos de ser misericordiosos y el corazón se llena de tinieblas, también porque se endurece, nos volvemos muchas veces tercos y en algunas ocasiones también podemos volvernos muy torpes espiritualmente hablando. Así es que te voy a invitar a que en este momento empecemos a darle gracias a Dios. Si la palabra de Dios dice que habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, entonces ahora que tú ya conoces a Dios, vamos a empezar a darle gracias por lo que Él es. Padre amado, levantamos a ti nuestras manos, Señor, para darte gracias por todo lo que tú has hecho. No solamente por lo que tú haces, sino también por lo que tú eres. Es maravilloso conocerte y es maravilloso saber que cuando nosotros estamos atentos a lo que tú haces, entonces vamos conociendo tu carácter y es cómo eres tú. Por eso queremos alabarte en esta tarde, queremos invitarte, Señor, a que tú vengas y estés con nosotros en este tiempo de alabanza que vamos a tener con el Ministerio Tributo, con este maravilloso equipo de alabanza. Dispongamos nuestro corazón para alabar al Señor y de tal manera que podamos hacerlo con gratitud en nuestros corazones, sabiendo que lo hacemos para Dios, que Dios nos ve y que Dios está atento a las oraciones que tú y yo hacemos. Vamos a disponernos de corazón. Buenas tardes, amigos, familia, iglesia, qué bueno es encontrarlos, saludarlos de la distancia e invitarlos a que en esta noche alabemos al Señor, lo hagamos meditando que en esta época de diciembre, de celebración, recordar el nacimiento de nuestro Salvador y recordar que hace más de 2700 años el profeta lo dijo así: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. A este Jesús, profetizado hace muchos años, desde que la humanidad cayó, a ese Jesús que vino y nació en un pesebre, haciéndose hombre, siendo Dios y haciéndose hombre por nosotros, viviendo como hombre y muriendo en una cruz y resucitando al tercer día, y hoy es sentado en el trono, es a quien nosotros adoramos en este día, es a quien nosotros cantamos y se lo declaramos de esa forma:
Únete a nosotros, iglesia, y vamos, cantémosle al Señor. Con esta alegría de cantarle al Señor, de entregarle nuestra vida, de declarar quién es y lo que ha hecho por nosotros, hoy también nos unimos a seguirlo alabando. Hoy nos unimos a levantar un canto por nuestra tierra, por nuestra generación, por nuestras familias, por todo lo que está pasando en el mundo. Y le clamamos a Dios para que siga obrando en esta realidad que estamos viviendo y nos siga trayendo su paz, su consuelo y su esperanza. Vamos, iglesia, sigamos alabando al Señor. Vamos juntos, cantémosle a Él. Corta. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves,
secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que el desierto brote en ríos, o vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Hermanos, con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos, inúndanos, que el desierto brote en ríos, o vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana en las alturas, Hosana el que vive para siempre. Hosana, Hosana, Hosana al Rey. 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 Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana al Dios altísimo. Hosana, Jesucristo, Jesucristo el Rey. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvarás tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre.
no desampares la obra de tus manos. Así es, Señor, meditando en este salmo nos acercamos a ti, Señor, reconociendo, como lo decía el salmista, tú eres grande, tú te has interesado en nosotros, tú nos amas profundamente y nosotros podemos descansar en medio de nuestra angustia en que tú eres real. Por eso te agradecemos, por eso hoy nos acercamos como un pueblo, como una nación, como una iglesia, Señor, que te quiere amar, que te quiere agradecer y que te quiere decir, Señor, este somos nosotros, somos tu pueblo y sabemos, Dios, que no nos has dejado solos, que nunca lo has hecho y nunca lo vas a hacer, nos vas a dejar solos. Al contrario, tú nos has cuidado, Señor. Por eso hoy nos unimos con esa actitud de gratitud hacia ti, Señor, a adorarte y a declarar, Señor, que estamos seguros en tus manos. Por eso nuestro corazón se llena de alegría y esperanza. Te bendecimos, Señor. Y iglesia, te invitamos para que adores al Señor con nosotros. Adórale a Él en este momento. Aleluya, aleluya, a una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración, Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposible.
Y yo sé que va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé que va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Bien, ya hemos alabado al Señor. Creo que hay algo maravilloso en la alabanza, es que la alabanza lo que hacemos es reconocer quién es Dios y lo que Él hace. Así es que vamos a mirar en esta tarde, noche, los beneficios que nosotros tenemos de ser agradecidos. ¿Cuáles son los beneficios de ser agradecidos? Y te voy a invitar a que vayamos a la primera epístola a los tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, y vamos a leer el capítulo 1. Del capítulo 1 vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Aquí los tengo. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo estaba agradecido con Dios por los creyentes de Tesalónica. Y la manera como él expresaba su agradecimiento a Dios, esa era orando por ellos todo el tiempo. Por eso el pasaje dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, ¿cierto? Entonces, tal vez uno de los primeros beneficios del ser agradecidos es que el ser agradecidos nos lleva a que nosotros recordemos la manera como Dios ha obrado en la vida de las personas. Esto es maravilloso porque la persona agradecida tiene memoria. La persona que no es agradecida olvida muy pronto los beneficios que ha recibido de parte de Dios y de parte de las personas que le rodean. Así es que cuando nosotros vemos en este pasaje de Primera de Tesalonicenses 2, donde dice siempre damos gracias a Dios, es porque la persona agradecida siempre da gracias, siempre. Da gracias por las cosas sencillas, pero también da gracias por las cosas grandes. Da gracias por una galletica, pero también da gracias por un gran regalo. No es el tamaño, no es el tamaño del regalo, no es lo maravilloso de lo que Dios hace, sino que son los sencillos detalles de amor en los cuales Dios se glorifica. Por eso dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Pero el versículo 3 está diciendo por qué el apóstol Pablo está agradecido con Dios por los discípulos de Tesalónica. Dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Definitivamente la fe se manifiesta en obras, pero también habla del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hay algo maravilloso que sucedía con los creyentes de Tesalónica. Su fe los había llevado a obrar. El amor se expresaba a través del cuidado de unos por los otros, pero también de su constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Si hay algo que Dios ha probado en este tiempo en la vida de sus hijos, es tu esperanza. La palabra de Dios dice que la esperanza no avergüenza. Y muchas veces nosotros hemos sido probados en la esperanza durante todos estos meses. Y esa esperanza, al ser probada y permanecer firme, recibe alabanza de Dios. Luego entonces, el primer beneficio de ser agradecido es exactamente este. El ser agradecido nos lleva a recordar
lo que Dios ha hecho en la vida de las personas y también en tu vida. Las personas agradecidas son humildes, mientras que las personas que son desagradecidas son soberbias y orgullosas. La persona desagradecida por lo regular dice, yo me lo merezco, pero la persona agradecida humildemente reconoce que no se lo merece, pero que Dios en su infinito amor ha tenido misericordia. La segunda característica también por la que el apóstol Pablo estaba agradecido con la iglesia está allí en 1 de Tesalonicenses 1, versículo 13. Se los voy a leer. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Aquí vemos algo que es muy importante, y es que el apóstol Pablo estaba agradecido con Dios, con los creyentes de Tesalónica, que realmente no eran muchos y habían padecido grandes persecuciones, porque cuando él les predicó la palabra, dice, no la recibieron como palabra de hombres, sino lo que realmente es palabra de Dios. Y aquí quiero hacer un alto, y es que a veces nosotros escuchamos expresiones que son aparentemente espirituales, donde las personas dicen, eso yo voy a orar para que sea palabra de Dios y no palabra de hombres. ¿Sabes? Muchas veces yo he encontrado que más bien hay una actitud de orgullo al recibir la palabra. Y no la recibimos como lo que es palabra de Dios, sino que la recibimos como si fuera palabra de hombres. Y la pasamos por el filtro del corazón, por lo que nos parece o no nos parece. Y cuando eso ocurre, realmente no hay mansedumbre, no hay humildad. Lo que hay es orgullo y hay soberbia. Por eso quiero recordarte lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 2. La palabra de Dios es muy clara cuando dice que a muchos no les aprovechó la palabra de Dios por no ir acompañada de fe en los que la escucharan. Dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Para muchas personas realmente han escuchado el mensaje al igual que tú lo has escuchado. Tal vez para ti escuchar el mensaje te confrontó, pero la palabra de Dios dice que el mensaje que nosotros escuchamos nos va a aprovechar si ese mensaje va acompañado de fe al escuchar la palabra de Dios. Si no va acompañado de fe, si tú no le pones fe a lo que estás escuchando de la palabra de Dios, realmente no te va a aprovechar. Va a suceder como decían las mamás a los hijos, ¿no es cierto? Por un oído le entra y por el otro le sale, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no escuchamos atentamente para obedecer, sino que escuchamos simplemente para analizar, para juzgar, para determinar si lo hacemos o no. Y cuando la palabra de Dios es pasada por ese filtro de actitud, entonces no edifica. Por eso la segunda característica por la cual el apóstol Pablo estaba agradecido con los discípulos de Tesalónica era porque cuando habían recibido la palabra de Dios, esa palabra implantada, dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, no como palabra de hombres. Porque Dios usa a los hombres y a las mujeres, a los jóvenes, incluso a los niños para llevar la palabra de Dios. Quiero decirte que en los grandes avivamientos Dios no solamente ha usado hombres y mujeres adultas, también ha usado a los jóvenes, y cuando los adultos y los jóvenes no quieren escuchar, Dios usa a los niños, a las niñas. Por eso la palabra de Dios dice, la palabra de Dios que oísteis de nosotros la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Entonces la segunda característica, que el segundo beneficio del ser agradecidos con Dios es que el ser agradecido nos hace testigos de cómo la palabra de Dios obra en el corazón de las personas.
El ser agradecidos nos hace testigos de cómo Dios obra, de cómo la palabra de Dios obra. Hay muchas personas que no son testigos de cómo la palabra de Dios obra en la vida de otros. Pero Dios quiere que tú sí seas testigo de ello. Y la manera es cuando tú y yo reconocemos que solamente Dios puede hacer que esa palabra que las personas escuchan vaya acompañada de fe, como un cambio de actitud y de arrepentimiento en sus vidas. Podríamos entonces decir que el corazón agradecido es sensible a Dios y a los demás, mientras que un corazón desagradecido es ególatra. Un corazón desagradecido busca su propia exaltación, busca su propio parecer. Y lo tercero por lo cual el apóstol Pablo está agradecido con Dios por la iglesia de los tesalonicenses está en el capítulo 3, versículo 9 y 10. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe? Quiero repetir el versículo 9, dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros, por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios? Lo tercero por lo cual el apóstol Pablo estaba agradecido era por el gozo que le producían los discípulos. Y quiero decirte que hay un gozo muy grande cuando tú compartes el evangelio con otros, cuando tú discipulas a otras personas, porque va a ocurrir algo maravilloso, y es que en la alegría de los discípulos tú te gozas, pero también en sus tristezas tú te entristeces, también te afliges, porque es una paternidad espiritual, es un cuidado espiritual. Si tú miras un poquito más antes, dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 6 al 8, dice, pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño deseando vernos como también nosotros a vosotros, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. La persona agradecida es una persona que lleva fruto para vida eterna, pero la persona desagradecida siempre tendrá las manos vacías. La persona desagradecida siente que todo el mundo le debe algo, pero no tiene nada para dar. La persona desagradecida siempre se victimiza. La persona desagradecida siempre piensa en lo que le falta, no en lo que tiene, no en lo que ha recibido por gracia. Y aquí el apóstol Pablo está diciendo que él se goza y se alegra de saber de que los tesalonicenses estaban bien. ¿Sabes por qué? Porque fue de las primeras iglesias que se fundó en medio de mucha persecución y en medio de mucha oposición. A veces nosotros pensamos que la obra de Dios es hecha en un ambiente propicio, donde todo sale bien, donde no hay dificultades. Al contrario, en muchas ocasiones, en muchos pasajes de la Biblia, te vas a dar cuenta que la obra de Dios es hecha en medio de tribulación, en medio de gran aflicción. Por eso te invito a que leas Hechos capítulo 16 y 17. Y allí te vas a dar cuenta cómo la obra de Dios prosperó en medio de Tesalónica, en medio de gran oposición. Por eso el apóstol Pablo dice, me gozo y me alegro de que ustedes estén bien. Utiliza esta expresión, dice, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Luego, la persona agradecida es una persona que lleva fruto para vida eterna. Mientras que la persona desagradecida tiene las manos vacías. No ofrece nada porque cree que todo lo merece, cree que todo lo recibe. Cree que no hay, acusa o demanda de las personas que están a su alrededor el ser un receptor pasivo. Y por lo tanto los recursos no fluyen en su vida. Siempre vive escaso o escasa. ¿Saben por qué? Porque aún teniendo es limitado o limitada. Aún teniendo recursos que Dios nos entrega, porque a todos Dios nos da recursos, a unos de una manera, a otros de otra,
Como tiene un corazón estrecho, es un corazón que no da, es un corazón que no es generoso, es un corazón que no ama, es un corazón estrecho, es un corazón que solamente vive para sí. Cuando tú miras Primera de Tesalonicenses en los primeros capítulos, capítulo 1, 2 y 3, te das cuenta que todo eso que el apóstol está expresando nos lleva a una conclusión. Y te voy a pedir que leas conmigo Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos del 12 al 24. Dice así: Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y en los versículos que siguen quiero resaltar tres cosas en medio de todas estas instrucciones que está dando el apóstol Pablo. Tres cosas. Versículo 16, estad siempre gozosos. ¿Sabes? La persona agradecida es una persona que siempre tiene gozo, nunca está aburrida. Las personas más alegres, más contentas, las personas más satisfechas con la vida que yo he conocido son personas agradecidas. La persona agradecida siempre tiene una actitud de gozo en su corazón, porque está agradecida aún por los detalles sencillos de la vida. Pero no solamente dice en Primera de Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos, también dice, orad sin cesar. Recordemos que la persona agradecida recuerda en oración lo que Dios ha hecho en él o en ella y también en la vida de otras personas. La persona agradecida es sensible a Dios y a los demás. Por eso cuando la Biblia dice orad sin cesar, está diciendo ore reconociendo cómo Dios está obrando a su alrededor. Y cuando tú reconoces cómo Dios está obrando, entonces también reconoces el carácter de Dios en tu vida. Y lo tercero que dice allí en el versículo 18, y es hermoso esta conclusión, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por eso, así como Claudia les compartía hace 8 días, también hoy les quiero decir, de gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Qué bueno que tú hagas un examen desde los primeros meses de este año, como nos sugería la predicación de hace 8 días. Qué bueno que tú hagas un examen de estas semanas que han transcurrido de diciembre. Qué bueno que tú te sientes a escribir por qué le das gracias a Dios. Y en la medida en que tú haces ese esfuerzo de sentarte a escribir, tal vez en tu celular o en una hoja de papel o en un diario, entonces te vas a dar cuenta cómo Dios se ha movido. Ahora quiero decirte algo, cuando nosotros no somos agradecidos, el espíritu se apaga. Por eso dice el versículo 19, no apaguéis el espíritu. Y siguen las instrucciones que da el apóstol Pablo, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo y retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En medio de todas estas instrucciones, esta exhortación que está dando el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, desde el versículo 12 hasta el versículo 24, resaltan esos 3 aspectos que quiero compartir contigo. El primero nos está diciendo, estad siempre gozosos. El segundo, orad sin cesar. Y el tercero, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Por eso te voy a invitar a que demos gracias a Dios. Allí donde tú estás, dale gracias a Dios. Si estás solo, si estás en compañía, si estás sola o si estás en compañía de tu familia, tómense de las manos y vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias por tu amor. Gracias, Señor, por las cosas que resultaron y las que no resultaron.
Gracias, Señor, por las cosas que llenaron nuestro corazón de alegría y aún aquellas, Señor, por las que pasamos por dolor, por sufrimiento, tal vez una pérdida de una familia, de un ser querido en tu vida durante este tiempo. Hay muchas personas que han perdido sus familias. Por eso, cuando tú lees Primera de Tesalonicenses, también te vas a encontrar con un precioso capítulo, el capítulo 4, que es el capítulo que nos habla de la esperanza cuando perdemos un ser querido. Así es que te invito que allí donde tú estás, le des gracias a Dios por aquellos miembros de tu familia que están a tu lado. Dale gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho. Yo quiero darle gracias a Dios por Senfol Envigado. Padre, gracias por esta maravillosa iglesia. Gracias, Señor, porque hace 2 años me permitiste llegar a servirte en ella. Gracias, Señor, por las preciosas personas que tú me has permitido conocer. Desde las personas más adultas, Señor, hasta los más pequeñitos. Señor, cómo nos hemos gozado. Cómo nos hemos alegrado, Señor, de experimentar tu amor, tu bondad y tu ternura y la manera como tú te has movido en medio de nosotros. Queremos agradecerte, Señor, por haber cuidado de nuestra iglesia durante todos estos meses de estar, Señor, oh Dios, reuniéndonos virtualmente. Gracias, Señor, por la manera como tú nos has escuchado, cómo tú nos has atendido y cómo tú sigues haciendo una obra maravillosa que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Gracias, Padre, porque este es nuestro desafío, ir y hacer discípulos, Señor, y queremos seguir, oh Dios, como un pueblo agradecido, presentándonos, Señor, con un fruto en nuestras manos, con almas, con corazones agradecidos, Señor. No queremos presentarnos con las manos vacías, queremos presentarnos con un corazón lleno de gozo, con un corazón, Señor, que no es egocéntrico ni ególatra, un corazón que es sensible a Dios y a los demás, un corazón que se goza de ver cómo Dios obra en la vida de las personas y cómo Dios se glorifica en la vida de todos aquellos a los cuales llevamos el pan espiritual y el pan físico. Padre, hoy levantamos nuestras manos a ti, agradecidos de todo lo que tú has hecho. Y gracias, Señor, por tu fidelidad y tu amor en medio de todos nosotros. Bendecimos, Señor, el equipo de directores. Bendecimos, Señor, el equipo de líderes que dirigen cada movimiento, que semana tras semana, Señor, han luchado, se han esforzado, han servido con amor. Los equipos de intercesión, de alabanza, los que dirigen células, los que se están capacitando, Señor. Este año se matricularon 25 personas en la capacitación, han perseverado 22, Señor, y queremos darte gracias, Señor, por esos 22, Señor, que terminaron este año buscando tu rostro y capacitándose para que ellos puedan pastorear a otros. Padre, gracias, Señor, por tu fidelidad, proveyendo para cada familia, proveyendo para sus necesidades e incluso para sus anhelos. Y gracias, Señor, por seguir proveyendo para que la obra de Dios sea hecha con amor y con diligencia. Dios los bendiga. Los queremos mucho y nos gozamos y nos alegramos en lo que Dios está haciendo en medio de nosotros para su gloria y su honra. Dios los bendiga. Un abrazo. La primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Esta es probablemente la carta de Pablo más temprana que tenemos, y su trasfondo se encuentra en el libro de Hechos, cuando Pablo y su colaborador Silas fueron a la antigua ciudad griega de Tesalónica. Y después de tan solo un mes, hablándole a las personas sobre las buenas nuevas de Jesús, un gran número de judíos y griegos comprometieron su lealtad a Jesús y formaron la primera comunidad de iglesias ahí. Pero se estaban cocinando los problemas. El anuncio de Pablo de que el Jesús resucitado era el verdadero Señor del mundo trajo sospechas. Así que los cristianos en Tesalónica eventualmente fueron acusados de desafiar al César, el emperador romano, cuando decían que había otro rey, Jesús.
Y esto llevó a una persecución tan intensa que Pablo y Silas tuvieron que huir de la ciudad. Y esto fue doloroso para ellos porque amaban mucho a las personas que estaban ahí. Así que esta carta es el intento de Pablo de volver a conectarse con los cristianos en Tesalónica. Después, Pablo recibió un reporte de Timoteo diciendo que ellos estaban muy bien y que estaban floreciendo a pesar de la intensa persecución. Él diseñó la carta en base a dos movimientos principales. Primero, una celebración de la fidelidad de ellos hacia Jesús, y luego, un reto a seguir creciendo como seguidores de Jesús. Y entonces, estos dos movimientos están rodeados de tres oraciones. La carta inicia con una oración de acción de gracias. Los dos movimientos están unidos por una oración de transición, y luego la carta entera cierra con una oración final. Es un diseño hermoso. Pablo inicia dando gracias y celebrando la fe de los tesalonicenses, su amor por los demás y su esperanza en Jesús a pesar de la persecución. Él continúa relatando la historia de cómo se convirtieron, cómo ellos solían ser politeístas idólatras y cómo ellos estaban viviendo en una cultura donde todo en la vida estaba permeado por las instituciones y las prácticas que honraban a los dioses griegos y romanos. Y Pablo habla de cómo ellos dejaron a aquellos ídolos para servir al Dios vivo y verdadero, y cómo ahora están esperando la venida del Hijo de Dios desde el cielo. Así que, en una ciudad como Tesalónica, transferir tu lealtad hacia el Dios creador de Israel y al Rey Jesús tenía un costo: aislamiento de tus vecinos y hostilidad de tu familia. Pero para los tesalonicenses, el sobrecogedor amor de Jesús, quien murió por ellos, y la esperanza de su regreso, hacía que todo ello valiera la pena. Pablo luego hace un recuento de la historia de su misión en Tesalónica y de las queridas amistades que él formó allí con las personas. Aquí él usa metáforas realmente íntimas. Ellos lo trataron como su hijo y él se hizo como su madre. Y como su padre, él dice, nos hemos complacido en impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegaron a ser muy amados para nosotros. Pablo nos recuerda aquí que la esencia del liderazgo cristiano no se trata de tener poder o influencia. Es acerca de relaciones saludables y del servicio humilde y amoroso. Pablo les recuerda que jamás les pidió dinero. Él simplemente fue a amarlos y a servirles en el nombre de Jesús. Así que Pablo continúa reflexionándoles en la persecución que tienen en común, del mismo modo que Jesús fue rechazado y asesinado por su propio pueblo. Ahora Pablo está siendo perseguido por los judíos y los tesalonicenses están enfrentando hostilidad de sus vecinos griegos. Y Pablo obtiene un extraño consuelo al saber que los sufrimientos que juntos padecen son una manera de participar en la historia de la vida y resurrección de Jesús. Pablo luego comparte acerca de la angustia que experimentó cuando escuchó sobre las dificultades que los tesalonicenses enfrentaron después de que él y Silas huyeron. Así que él envió a Timoteo para apoyarlos y para ver cómo estaban. Y para su gozo, Timoteo descubrió que ellos continuaban con firmeza, eran fieles a Jesús, estaban llenos de amor por Dios y su prójimo, y deseaban tanto ver a Pablo, tanto como Pablo deseaba verlos a ellos. De manera que Pablo concluye con una oración por resistencia. Y lo que es genial es que aquí él introduce los temas que va a tratar en la segunda mitad de la carta. Él ora para que Dios haga crecer la capacidad de ellos de amar, que fortalezca su compromiso por la santidad. Según ellos, fundamentan sus esperanzas en el regreso del Rey Jesús. Así que él abre el segundo movimiento de la carta, retándolos a vivir una vida que sea consistente con las enseñanzas de Jesús. De manera que esto significa, primero que nada, un serio compromiso a la santidad y a la pureza sexual. En contraste con la cultura promiscua y sexualmente destructiva que está a su alrededor, ellos deben seguir la enseñanza de Jesús de experimentar la belleza y el poder del sexo dentro del refugio de una relación de pacto matrimonial comprometida. Dios toma muy seriamente la impureza sexual, dice Pablo. Esta deshonra y destruye a las personas y a su dignidad. Seguir a Jesús también significa un compromiso de amar y servir a los demás. Así que Pablo les instruye sobre que los cristianos deben ser conocidos en la ciudad como personas confiables, que trabajan muy duro, no solo para ganar dinero, sino para generar recursos, tanto para sí mismos como para compartir generosamente con las personas en necesidad. Después de esto, Pablo trata varias preguntas que los tesalonicenses tenían respecto a la esperanza futura en el regreso de Jesús.
Así que algunos cristianos en la iglesia habían muerto recientemente, muy probablemente asesinados como mártires, y sus amigos y familias se preguntaban acerca de cuál sería su destino cuando Jesús regresara. Así que Pablo deja claro que a pesar de su dolor y pérdida, ni siquiera la muerte puede separar a los cristianos del amor de Jesús. Cuando Él regrese como rey, Él traerá hacia sí mismo tanto a los vivos como a los muertos. Y Pablo aquí utiliza una imagen realmente genial. Usa un lenguaje que normalmente describiría la manera como un súbdito del César romano enviaría una delegación para recibir su llegada a la ciudad. Luego, Pablo aplica esta imagen a la llegada del Rey Jesús. Cristo también será recibido por una delegación de su pueblo, quienes se encontrarán con el Señor en el aire, le dan la bienvenida y lo escoltan de vuelta a este mundo, donde Él establecerá su reino de justicia y de paz. Pablo quiere entonces que los tesalonicenses vean cómo esta esperanza debe motivarlos a la fidelidad a Jesús. Así que Pablo se burla de la famosa propaganda romana que dice que es el César quien trae paz y seguridad. Por supuesto, la paz romana venía a través de la violencia, a través de esclavizar a sus enemigos y de la ocupación militar. Y Pablo advierte que Jesús regresará un día como rey y confrontará esta clase de injusticia. Los seguidores del Rey Jesús deben vivir en el presente como si ese día futuro ya estuviera aquí, a pesar de la oscuridad de la maldad humana a su alrededor. Ellos deben permanecer sobrios y alertas, mientras la luz del reino de Dios resplandece aquí en la tierra, tanto como en el cielo. Pablo concluye todas estas exhortaciones con una oración de esperanza, de que Dios permee sus vidas con su santidad, que los diferencie para que sean completamente devotos y sin culpa hasta el día del regreso del Rey Jesús. Primera de Tesalonicenses nos recuerda que desde el principio, el seguir a Jesús como Rey ha producido una manera de vivir contracultural o santa, y que esto a veces generará conflicto y sospecha entre nuestros vecinos. Pero la respuesta de los seguidores de Jesús a esta hostilidad siempre debe ser el amor, enfrentando la oposición con gracia y generosidad. Y esta manera de vivir está motivada por la esperanza en el reino venidero de Jesús que ya comenzó con su resurrección de entre los muertos. Así que de eso se trata Primera de Tesalonicenses: santidad, amor y esperanza futura.